Los periodistas. Andrea Sandoval Tapia, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, con mucho calor, pero bien. Se nota. Sí, Ujú. acá ya empezó a hacer algo de frío, ya empezó ya sabes, llueve, no llueve, calor en la mañana, frío, empiezas con tos, te escurre la nariz, bueno, todo eso. Te mandé un artículo ahí de una especialista en España que publicó recientemente un libro que se llama Priscila Vela. Es una investigadora de juegos infantiles que tiene una frase que me gustó y dice: tendemos a pensar que el juego es algo superfluo, pero es el mecanismo evolutivo sin precedentes. Ha vendido más de 15,000 ejemplares de su primer libro, esta escritora que es contrabajista de formación, o sea, toca el contrabajo, y lanza Piezas Sueltas, el juego intangible. Trata sobre cómo las herramientas que ofrece la naturaleza sirven también para divertirse y aprender. Me vino a la memoria que cuando yo era niño jugábamos con corcholatas pensando que eran carritos. Me vino a la memoria que cuando fuimos más grandes pudimos comprar los carritos de plástico de estos chiquitos a escala y con esos hacíamos una carretera en la banqueta y le poníamos curvas y rectas y piedras y montes y demás y jugábamos con él aventándolo así. No sé cómo se llama cuando le pegas Ujú, con el dedo así. ujú. Me vino a la memoria que jugábamos a las canicas en el parque de la esquina de la casa. Hacíamos 5 hoyitos, uno en el centro y 4 alrededor, formando un cuadrado. Y entonces jugábamos a las canicas, a darle, meterlo en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Cuando lo metías en el quinto, que era el del centro, entonces ya podías matar a tu enemigo o al otro jugador, porque tu canica ya era matona, así se decía, entonces le podías pegar a la canica del otro y te quedabas con ella. Me vino a la Ujú. mente jugar con papeles empapados de agua y aventarlos contra la pared, a ver quién lo podía aventar lo más alto posible y que se quedara pegado en la pared. Me vino a la mente este juego que puse aquí, que para Ujú. algunos se llama rayuela, para mí se llamaba el avión, no sé en tus épocas cómo se llamaba. Me vino a la memoria el trompo, el valero, el yoyo, el saberle sacar punta al clavo de el trompo para que bailara y hacías bailar el trompo en la banqueta, en la mano, te lo ponías en la mano, lo pasabas de una mano a otra mano. Con el yoyo hacías mil trucos y cosas y venían personajes que eran los campeones mundiales del yoyo, no era de Ujú. Narciso, así se llama el yoyo, así en otros países se llamará. Me vino a la memoria el jugar a policías y rateros, a jugar al escondite, a la silla, esto que le das vuelta a la silla y de repente gritan, me acuerdo que se gritaba basta, no me acuerdo que el que se quedaba fuera de la silla, pues perdía. El escondite, la gallina ciega, no sé, mil cosas, las rondas, había rondas, vendían hasta unos discos de 45 revoluciones para ponerlos en tu casa, para aprenderte las cancioncitas de las rondas. Todo esto ha sido desplazado por los rompecabezas también eran parte de nuestros juegos. Después eran los juegos de mesa, esos juegos donde podías jugar con cartas, el dominó, los más abusados o los que tenían a alguien que les enseñara, pues podían jugar al ajedrez. Algunos se aficionaba a la pula, al conquián, a la brisca, Ujú. a las matatenas, a los palillos chinos, un montón de juegos que había en aquella época. No había internet, no había muchas cosas de plástico, no había toda la cantidad de plataformas y de juegos que hoy tienes en un teléfono, en una computadora, y que eso es tremendo porque lo puedes
tener a la mano en un determinado momento y puedes estar solo, ya no necesitas del otro para jugar. La entrevista con la especialista en esto, Priscila Vela, es interesante. Dice, el reportero le pregunta, empecemos por el principio, ¿qué son las piezas sueltas? Y dice ella, consiste en jugar con cosas que no son juguetes y no tienen instrucciones para desarrollar la creatividad. La definición fácil la he tomado prestada del educador Francesco Tonucci, cosas que sin ser nada pueden serlo todo. O sea, me quedé pensando en la imaginación. Echamos a volar la imaginación. Sigue la entrevista. La definición fácil, bueno, ya dice, cosas que sin ser nada pueden serlo todo. Pero una vez nos adentramos en ese mundo, vamos viendo que las piezas sueltas ni son solo cosas, ni son tan tangibles como las imaginamos, que es de lo que se trata el segundo libro que ha hecho. Son una herramienta increíble, una filosofía para observar, comprender y desestructurar el mundo, liberar nuestras mentes y aprender la posibilidad infinita de todo lo que nos rodea, desplegando nuestra creatividad innata. Todo esto solamente jugando. Un juego para todas las edades. Aunque se haya popularizado para niños, para mí las piezas sueltas son, dice ella, la herramienta educativa y reeducativa del siglo XXI. Hay muchos pensadores que consideran que lo que tenemos no es que educar a los niños, sino reeducar a los adultos para que entiendan lo que está pasando. Es una entrevista larga. Dice, ¿cómo descubre el mundo de las piezas sueltas? Dice, más o menos, las piezas sueltas llegaron tras una larga búsqueda de referentes. Se estudió a Montessori, a Pickler, Steiner, Malaguzzi, Will, Neil, Stern, toda esta bola de pensadores de la educación y otros muchos impulsores de pedagogías alternativas. Y observando mucho lo que pasaba en casa, empecé a preguntarme por la importancia del juego. Así, llegué a la teoría de piezas sueltas de Simon Nicholson y me explotó la cabeza. El artículo de 1971 titulado ¿Cómo no engañar a los niños? Es el germen en que se basa todo este universo que hemos desplegado y que sigue creciendo de forma exponencial a medida que lo jugamos. Y ahí le sigue. Habla de la insatisfacción generalizada, habla de la cuestión de que los niños se aburren fácilmente ahora con los nuevos juegos, que les compran un nuevo juego y a los 3 días ya el juego ya no les divierte. Entonces, me quedé pensando en que los niños han perdido la capacidad de imaginar, pregunto. Ahora todo se lo resuelve el dispositivo, la iPad, el teléfono inteligente. Hay juegos para niños que los adultos juegan porque son de pues, habilidades mentales, estar picándole, pinchándole, sumando, restando, haciendo juegos, malabares, cosas, haciendo bajar bloques como el Tetris famoso que tuvo tantísimos adeptos en el mundo, el Tetris. Pero hay muchas cosas que son maravillosas en los nuevos juegos infantiles, pero este asunto de los juegos que ya no se juegan, de los juegos que los niños de hoy ya ni siquiera les pasa por la cabeza que esa era una forma de entretenerte, de los juegos tradicionales y los juegos modernos. Antes jugábamos en la calle, cogíamos un gis y hacíamos el avión o la rayuela, como le quieras llamar, o hacíamos un círculo, o con un cordón, jugábamos a brincar la cuerda. No necesitábamos de instalaciones especiales, no necesitábamos de un casco, no necesitábamos de unas coderas, ni de las espinilleras, ni de zapatos especiales. En una tabla de una caja que se había roto, de una mesa que se quebró, en una tabla íbamos con el carpintero y le pedíamos, o lo hacíamos nosotros, le pegábamos ahí unos palos y le poníamos unos valeros para que giraran y con un mecate amarrábamos la parte del frente y nos aventábamos desde los fuertes de Loreto, arriesgándonos a que nos atropellara un coche o atropelláramos nosotros a alguien a quien iba cruzando y no pasaban nada.
Eso, ¿para qué sirve el juego? Distrae, forma carácter, pone límites a los deseos, a las actividades de los niños. A ver, es un tema bien interesante, compañera. A mí me encantó. Cuando me lo mandaste el link, yo dije, qué mejor tema del que hablar ahorita de que ya están terminando el verano y empezar a regresar a clases. ¿Para qué se juega? Yo diría que para ser uno mismo y para ser un ser social y para ser una persona que pueda integrarse a una sociedad. En muchas de las culturas, si vemos varios siglos atrás, incluso milenios, el juego nunca ha sido un privilegio en muchos lugares, o sobre todo en problemas, cuando hay problemas económicos o guerras o lo que fuera, el juego se vuelve un privilegio porque, pues claro, la necesidad de sobrevivir es trabajar. Conocemos muy bien que los derechos de los niños es algo moderno, no es algo que tenga 300 años ni siquiera, o sea, mucho menos. Hablamos de principios del siglo XX. Sí. eh, que se declararan los derechos de los niños, que se difundiera cómo y para qué, que se ha vuelto algo importante. Creo que hasta apenas estamos mirando y conociendo lo que es la infancia. Hasta apenas estamos hablando de cuidarla, de protegerla, de permitirle jugar. Y nos damos cuenta que los niños que juegan más, que interactúan más, que tienen estas oportunidades de desarrollo, de crecimiento, que mueven su cuerpo, que tienen curiosidad, que se mojan, que se ensucian, que se caen, que sangran las rodillas, los codos, que a lo mejor en la dramático pues pierden uno que otro diente ahí en el juego, ellos aprenden algo que no se puede aprender en ninguna otra parte, que al final les ayuda y les forma un carácter, porque jugar te permite ser tú y ser un ser humano integrado. Entonces ya de inicio el juego es un bloque muy importante, si no es que la base para tener una personalidad y para desarrollar una salud mental, aparte de la salud física. Hay algo que se llama psicomotricidad y que lo escuchamos mucho cuando los niños entran al kinder. Yo creo que hasta entonces es cuando dicen, ah, bueno, ¿y qué era eso? No, es que no nada más es la lateralidad, no nada más es derecho-izquierdo, no solo es el equilibrio, no solo es el distinguir y poder secuenciar los objetos de menor a mayor, de más grande menos, a más ligero, lo que tú quieras. Se trata sobre el manejo del cuerpo y cómo el cuerpo se mueve en el mundo. No hay mejor entrenamiento y no hay nada que satisfazga más a un niño que jugar para conocer y para integrarse, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú estás jugando con diferentes amigos y te das cuenta que uno llega corriendo y a lo mejor es más flaquito que tú y no te tira, pero llega uno que tiene más kilos que tú, más años que tú, y entonces te tira? Y de alguna forma aprendes el equilibrio, el peso, o sea, la velocidad, la fuerza. Hay cosas de la física, de la química, hay cosas de la psicomotricidad que se reflejan después en la inteligencia y en la capacidad de resolver problemas, que es algo que nos encanta decir en el medio educativo, ¿no? Ay, es que con esto, que tecnología y esta pedagogía, los niños van a aprender a resolver problemas y van a hacer esto, y hablamos de las competencias, ¿no? No, es que entonces esto convierte en una competencia social, en una competencia lingüística, y empezamos a mezclar un montón de cosas de pedagogía que a veces no sabemos ni cómo empezó, ni desde dónde viene, ni quién los puso, ni para qué los puso, y nos olvidamos de lo más básico, que es permitir dejar al niño jugar. Ahora, una de las cosas que existían antes, y tú me lo puedes decir, Jesús Manuel, digo, son historias que mi papá me contó, él todavía en la ciudad de Puebla jugó con ríos, o sea, se acuerda de ríos que cruzaban la ciudad, se acuerda de Claro, claro. zonas verdes en Yo, donde podías yo trepar jugaba árboles. a matar ratas en el río de San Francisco y a Madre mía, cruzarlo y pasar por las piedras, por la basura para no resbalarte, no caerte, porque si te caías, ibas a parar a la Cruz Roja, no por la herida, sino por la infección de las aguas ujú. contaminadas. Te lavaban con agua oxigenada todo el cuerpo, o sea, que era espantoso, hombre. Bueno, a eso ¿Y, jugábamos. y a qué aprendieron? Equilibrio, No, pues el coordinación. equilibrio, sí, claro. Claro, porque mientras más lo hacías, más equilibrio tenías y entonces mejorabas tu percepción, ¿no? Tu capacidad de comprender y de equilibrar tu cuerpo Sí, y los pesos. Entonces, algo que hemos perdido, tampoco vamos a decir, es que ahora es la tecnología lo peor. No,
Algo que hemos perdido son los espacios públicos infantiles. Sí, 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 Ya sí. no hay, o sea, te decía, mi papá, recuerdo que me contaba estas historias, ¿no? Tú me acabas de contar una muy interesante también de que había un río, ¿cómo se jugaba en Sí, el río? No sé, sí, en donde a yo mi circulaba el generación, 5 de mayo era un río a no mi muy gen ancho, no muy acaudalado, no era, o sea, no era el Nilo, riachuelo, el Sena, pero había un río. Pasaba aguas negras por ahí. pero pasaba, vamos a decir. Estaban, sí, ya, pero Ahora, aquello espantoso. mi generación le tocaron los parques, ¿no? Te estoy hablando a principios de los 80, los 90, los parques, el parque de Plaza Dorada, no, pues esos elefantes de piedra y esas cosas que había, en lo que te trepabas, y el sol y los árboles, Sí, sí, y sí, todavía jugabas un poco con lodo, y sí. dime qué espacios seguros, pero hablemos de verdad, seguros, disponibles y cuidados interesantes tienen los niños hoy en la ciudad de Puebla. No hablemos más lejos de Todo el otra mundo ciudad, en tiene otros que ir a países, la ciudad de Puebla. los clubes privados, ¿no? A los parques fulano, sutano, mengano de las fundaciones, de la colonia fulana, o sea, que te cuestan, al club hípico, qué sé yo. O sea, pero para jugar ya hasta el alfa, que los alfas no sé si sigan, es una duda que tengo por ahí, no sé si los cerraron o siguen todavía los alfas, que eran centros deportivos donde jugaban Ujú, chamacos que no tenían posibilidades de ir al Parque España, por ejemplo. Bueno, no solo posibilidades, no tenían ninguna posibilidad porque no eran españoles y esos estaban claro. hechos para los españoles y los hijos de los españoles. Entonces eso hace que en el mismo lugar o bajo las mismas casi circunstancias, cuando no hay espacios para jugar para los niños, el juego se vuelve un privilegio. En las mismas circunstancias de una crisis económica, en las mismas circunstancias de una guerra, de una invasión, si lo vimos siglos atrás, de una hambruna, en donde en algún momento los niños pierden ese espacio, pierden esa capacidad de desarrollarse y de crecer. Lo vimos en la pandemia, Jesús Manuel, no es algo que pasó hace muchísimo tiempo. Los niños que estuvieron en la pandemia encerrados entre los 2 y los 4 años tienen problemas de psicomotricidad hoy, tienen problemas de socialización, tienen problemas de lenguaje, tienen problemas de coordinación y muy probablemente tengan en los siguientes años escolares problemas para aprender, problemas de matemáticas, problemas de lingüísticos, Por eso los tengan libros que... de texto ya desaparecen las matemáticas. Eso sí, no lo sé, no estoy a ese nivel, no lo creo, pero eso pasa cuando afectamos la infancia. La más importante, si tú me dices, pues la de los 2 a los 4 años, a los 5 años. Esa me parece vital porque es la exploración, porque es ese pequeño niño que quiere copiar los modelos que ve, ¿no? Si ve que su papá se levanta a las mañanas y se lava la cara y se lava los dientes, pues comprende, ¿no? Ah, este es el jabón, este es el orden, el agua, enjuagar, y luego hago esto, y en la repetición estructura su pensamiento, estructura su comportamiento. Muchas veces decimos, es que el niño le tengo que decir todo el tiempo lo que tiene que hacer y no sabe que primero va la calceta y luego el zapato. Bueno, no es que no sepa eso, es que no ha tenido oportunidades de tener estructuras mentales, de comprender los procesos, los ciclos, las repeticiones, las secuencias, y en algún momento cómo compensar algún paso que falta, ¿no? Me voy a poner los zapatos, no, pues no tengo calcetas, no, primero las calcetas, no, pero no he ido al baño antes. O sea, detalles así es gracias a través y por el juego. En el momento que tú privas al niño del juego, le estás privando de ser una persona. Me decías hace rato, ¿en qué afecta? Pues en eso, ¿en qué ayuda? Pues en que seas tú mismo, en que seas un ser humano. Realmente es una necesidad física y lo vemos en momentos de crisis. Yo regreso a esos momentos oscuros y difíciles. Los niños siempre se la han ingeniado para jugar. Aquellos niños que jugaban en fábricas, que a lo mejor hoy todavía en estos lugares que les pagan muchísimo menos o centavos de dólar por trabajar todo el día, al terminar los niños estoy segura que juegan con alguna piedrita, con algún pedacito de madera y entonces se imaginan, como decías, de esas piezas que pueden serlo todo y nada a la vez. Se imaginan que esa piedra, entonces es como un auto otro auto deportivo, ¿no? Otra piedra más grande o más rápida o más redonda, entonces puede ser más rápida y en su imaginación ya crean toda una historia y una carrera de autos.
Tú me decías las corcholatas, ¿no? Tú tienes ese recuerdo. Yo tengo las corcholatas que usaba para construir pirámides, ¿no? Bien, Y era a también, ver qué sí, tan alta la a ver hacías y quién qué la tan podía larga, subir ¿no? más. Es cierto, sí. Claro, eso te ayudaba con la física, te ayudaba con el equilibrio, te ayudaba con las secuencias, porque había corcholatas que no estaban tan derechas y tenías que pensar dónde diablos la ponías para que no te tirara a la torre. Entonces, esas cosas funcionan desde afuera hacia adentro. Todo lo que necesitamos interiorizar, primero necesitamos tomarlo del exterior y necesita ser los cinco sentidos. Necesitamos tocarlo, necesitamos olerlo, a veces probarlo. ¿Cuántas cosas no le hemos quitado a los bebés de la boca? Los que empiezan a gatear porque tienen que medirlo todo a través de la lengua. Y mientras menos cosas tengan en su boca, probablemente después tengan problemas de equilibrio, de coordinación, de secuencias. En el deporte se nota quién se movió y quién no se movió durante ese tiempo. El gateo tan solo es algo muy importante para comprender su cuerpo, para no solamente mejorar su coordinación mano-pie, perdón, mano-ojo, también mano-pie, para comprender el movimiento de la cabeza, para, por ejemplo, eso después en natación es importante también. Entonces, cuando te das cuenta que es primero el cuerpo comprendiendo el mundo y entendiéndolo todo a través de los sentidos, y después todo eso se convierte en, de verdad, una fuente de aprendizaje, es cuando te das cuenta cuánto vale el juego. El problema es que nos han engañado mucho últimamente con la mercadotecnia, con las falsas pedagogías estas en donde no, es que le vamos a enseñar al niño a ser un exitoso, la pedagogía de la excelencia, no sé, nada partidaria, en donde va a ser lo mejor de él mismo y a través de, y lo único que hacen es sentarlo a mirar un libro y a seguir un método que lo último que hace es que permite que el niño explore, que pregunte, que cambie, o sea, realmente si a tu hijo le dicen que le van a hacer lo mejor en la escuela y solamente lo tienen en la escuela tradicional, aprendiendo, repitiendo y diciendo, y no le permiten explorar, no le permiten tener este acercamiento con el mundo a través de todos los sentidos, entonces no le están diciendo nada, lo están programando y únicamente están trabajando su raciocinio sin haber trabajado antes el cuerpo y los sentidos. Entonces no va a entrar, va a ser un fracaso y te van a decir que el niño no está bien, que tiene una discalculia, que es este problema para contar números y demás, te van a decir que tiene un problema de psicomotricidad, de lateralidad, que necesita logopedia y va a tener un montón de cosas. Sí, lo más básico y lo más fácil es decir que tiene trastorno de déficit de la atención y hiperactividad, que son expertas las maestras, pero cuando tú les dices, bueno, ajá, dime por qué como en específico, ¿cuándo? No te saben decir, ¿no? Nada más dicen, es que es muy inquieto y no me hace caso. No, es que ni siquiera se ha cultivado precisamente la presencia que le permite el juego, ¿no? Entonces, es toda una base de la que carecemos muchas veces, de la que no comprendemos y de la que sí creo que los niños que viven en ciudades, en departamentos, sin opciones de un área de juegos, van a desarrollar más. Te oigo, ¿eh? Es que se me desconectó acá el... Sí, sí. Entonces sí es un problema que de repente te das cuenta que en ciudades muy pobladas, te decían zonas en donde solamente son industriales o niños que están amontonados y viven al piso 14º, 16º, no tienen estas opciones, niños que corren todo el tiempo en el departamento, que cansan a los niños, que lloran, que le pegan a otros. ¿Por qué? Porque les está faltando el juego. Y ahí es cuando te das cuenta de todo el trastorno que genera no tener un espacio para jugar. Y entonces darles el Son iPad, ¿no? los El iPad antes países de que los tus 6 7 hijos... años no es nada recomendado. Eso es lo que he visto, que todo el mundo habla de eso, pero todo el mundo le da el teléfono de la mamá. Digo, ¿cuáles son los temas relacionados con los juegos? Los Legos famosos, no sé de dónde vienen, pero creo que es algo de lo que desarrolla más la mente de los niños, ¿no? Uno de los juegos recomendados y lo que tiene, o de las buenas cosas que tiene Lego es que lo divide por edad, ¿no? Empieza desde el Lego duplo, que son piezas grandes y que son como más fáciles de armar y de poner, y acaba con el Lego Technique, que es pues piezas más difíciles, que incluso son para adultos muchas veces, ya a partir de los 16 18 Hacen prácticamente este, obras de arte, ¿no? sí, que se hacen estas réplicas, ¿no? De cosas de películas o de edificios importantes o de Titanic, personajes. de los más caros o de los más grandes.
Claro, porque si solo hubiera un tipo, entonces generaría la frustración, ¿no? Como un niño va a armar quiero decir, una figura, ¿no? Lo que tú quieras, un muñeco, el Mickey Mouse, ¿no? De 5,000 piezas, por decirte. No, empezamos con algo muy sencillo, ¿no? Va a armar a lo mejor un conejo, pero de 4 piezas y se acabó de 3 piezas. Y entonces permite esa secuencia, permite ese aprendizaje, permite esa autocorrección. Una de las cosas que a mí me encanta mucho, o me encanta de la filosofía y de la pedagogía de María Montessori es el hecho de la autocorrección, porque la autocorrección en el juego te permite, la atención en lo que tú estás haciendo, la comprobación de que si lo que tú querías hacer se logró, y en eso es una observación a uno mismo, ¿no? Estás autoobservando, te estás siendo consciente del proceso que estás haciendo, y si no te queda la pieza, si no crees, porque es un juego que es apto para lo que tú puedes hacer. Se le dice que al niño siempre tienes que darle y siempre tienes que estar en ese límite en donde lo que es capaz de hacer ya hoy, o sea, si hoy puede servir agarrar un vaso, entonces su siguiente límite sería agarrar una jarra, el vaso, la jarra, y servir el agua desde la jarra sin que se le caiga y mantener esa coordinación ojo-mano, ese movimiento corporal que necesitas para saber cuánta fuerza aplicar, qué tanto, qué tan abajo, qué tan rápido, es algo difícil, no es algo fácil. De hecho, una de las cosas por las que más Creo que regañan eso a de los niños cuando es por los niños tirar el agua. a llevarse la comida con la mano y que alguien ideó una cuchara chueca, un tenedor chueco, no sé por qué, pero creo que se les facilita más a los niños. En mi época no había esas cosas. Pero y se toma como un juego el llevarse los alimentos a la boca. Se toma como un juego que te permite la independencia. Porque Ajá. lo que te decía, ese aprendizaje y esa corrección te lleva a una sola cosa, hacerlo tú mismo. A través de la autoobservación, a través de, pues ya se te cayó el agua cuando serviste la jarra, pues vas limpias, no pasa nada, no hay regaño, no hay crítica, no lastimas el autoestima, no hay un adulto diciendo, "No, otra vez tú, no puede ser, no hizo nada", se seca, se escurre, se pone el trapito para allá y luego se vuelve a probar, se vuelve a intentar. ¿Cómo se llama eso cuando lo tienes como un valor y un principio? Determinación, constancia, tolerancia a la frustración, y se llama también en algún momento la capacidad de mantener mentalmente las metas. Una de las cosas que yo hice en la maestría y que tenía que ver y comparar por qué alguien era un mal alumno y otro era un buen alumno y por qué pasaba eso, una de las capacidades y una de las cosas más importantes era el poder mantener tu meta a largo plazo. La de corto plazo no hay problema. Cuando tienes que hacer un examen para mañana, todos se aplican, se desvelan. No, cuando entras en primer año, por ejemplo, de preparatoria y sabes que tienes que salir con un promedio y tienes que mantener esa meta a largo plazo durante 3 años, aunque te truene la pareja o el novio, aunque te hagan bullying, aunque te cambien de tu maestro favorito y te pongas uno que odies, aunque engordes, aunque adelgaces, aunque te salgan barritos, aunque seas el impopular. Es decir, a pesar de todas esas cosas, si eres capaz de mantenerte en esa meta a largo plazo y trabajar en ella y sacrificar cosas y decir, sabes que no, es que me voy a perder los 15 años de mejor amigo, pero es que si no estudio para ese examen no lo voy a pasar y entonces mi promedio baja porque esto, bla, bla, bla. Si son capaces de tomar esas decisiones, son capaces de lograr las metas que se proponen. Y no es un juego, no es que digas, ay, bueno, pues es que eso lo aprende con los años y en un juego en el sentido que no se toma en serio, ¿no? Que pareciera que no es tan importante, que bueno, al final no es el 10 lo que importa, no, lo que importa es la capacidad de mantener esas metas de largo plazo, a pesar de un autoconocimiento que digas, no, es que yo sé que si no me pongo a estudiar, voy a reprobar el examen. Entonces, trabajar para llegar a donde quiero llegar. Estamos teniendo de pronto alguna falla de conectividad, no sé si eres tú, soy yo estoy revisando mi red, la velocidad, de repente está muy bien y de repente baja, ya sabes, no tiene palabra la red de internet. ¿Qué piensas de diferenciar los juegos de niñas y niños? Uf, ah, yo creo que hablemos de los intereses. He visto a niños interesarse por cosas femeninas, así creo que sí se ve, porque si hago así no se ve, femeninas, que son el cuidado, la responsabilidad, la atención, el servicio a otros, el procurar el bienestar de otros. Y he visto a niñas
que no les importan esos juegos y entonces se ponen en la velocidad, la competencia, la rapidez, la fuerza, que son juegos más de niños, ¿no? Yo creo que es un poco el carácter que el niño va a tener. Hay niños que son un poco más interesados y un poco más emocionales, y entonces su forma de ser en el mundo también implica cuidar y preocuparse por el otro. Son los que a lo mejor después vemos en carreras un poco más sociales, ¿no? No sé qué sé, desde antropólogo, maestro, doctor, psicólogo, cualquier cosa que implique un cuidado, y está bien, necesitamos hombres así, porque si de niños no lo practican, pues de adultos, cuando quieran ser profesionistas, no les va a salir ni la empatía, ni en algún momento, pues la comprensión del otro, y algo muy importante que se llama la mentalización. ¿Qué es la mentalización? Cuando yo comprendo que estoy hablando contigo y eres Jesús Manuel con su propio mundo, con sus propias historias de vida, con su propio conocimiento, y entonces yo entiendo y comprendo quién eres tú desde cómo eres tú, y haz de cuenta que tengo como una mente tuya en mi mente, ¿no? Ah, yo sé, pero en el momento que me siento a hablar, voy a decir con alguien como completamente diferente a ti, ¿no? Vamos a decir una persona muy joven, sin experiencia, sin muchos fundamentos, entonces tengo que comprender que esa persona no va a tener la misma comprensión de lo que te estoy contando a ti, de lo que le estoy contando a él. Eso se llama mentalización. Para poder tener esa capacidad cognitiva y emocional también, que va más allá de la empatía, es la mentalización, es saber quién es esa persona en tu mente. Eso es gracias a, regresamos a los juegos de empatía, de cuidado, de saber. Si te fijas, cuando haz un poco de memoria, cuando jugábamos con los niños y las niñas, cuando nos mezclábamos, siempre había un niño, por ejemplo, voy a pensar en la corretiza. Siempre había un niño que te agarraba y te agarraba como si fueras costal, ¿no? Así de, ya te atrapé, ¿sabes? Te llevaba muy fuerte, ¿no? Y ya te agarraba y te botaba así. Pero llegaba otro que sabía que si llegaba corriendo más rápido y te agarraba así, probablemente te tiraba. Y entonces era un poco más cuidadoso y lo único que hacía era correr lo suficiente y utilizar la fuerza suficiente para atraparte y entonces ya llevarte a la cárcel, ¿no? Y dejarte ahí hasta que otro te salvara. Aquellos niños que juegan sin molestar, sin golpear y que respetan los límites del otro y que entienden su cuerpo y sus debilidades, es más fácil que desarrollen empatía y mentalización. Ahora, si lo vemos solamente en términos de rosa y azul, niñas que juegan con Barbie, niños que juegan con autos. Obviamente es una clasificación básica que nos ha dado la mercadotecnia, que nos ha dado en algún momento pues las películas, las historias, estos de niñas, estos de niños, ¿no? En donde pues mientras más flexibilidad haya es mejor para los niños, porque si una niña le da la gana jugar con autos, yo era un poco de esas niñas, me gustaba echarlos de tracción y ¡puf! Ver cuando chocaban. Obviamente no los jugaba y me daba igual si fuera azul, verde, si fuera modelo, un Mustang, un Audi, me daba igual, ¿no? Me gustaba ver la rapidez con la que llegaban y de repente chocaban contra algo, ¿no? O sea, el obstáculo, la barrera. Pero de la misma forma en que uno puede aprender como niña, así física, rapidez, velocidad, cosas como estas, ¿no? Impulso, cosas muy importantes teóricas después, de la misma forma en que un niño puede comprender lo que te decía, la capacidad de empatía, de mentalización, de comprensión, y que va a ser mucho más fácil que él se adapte y tenga amigas en el futuro y tenga buenas amigas y pueda comprender después a lo mejor a su pareja, a sus hijas, ¿no? Si es que es de esa orientación. Entonces, dejemos de clasificar en rosa y azul y esto sirve para niñas y esto sirve para niños, cuando nos damos cuenta que lo importante es lo que aprenden después del juego, ¿no? Hay juegos que debían prohibirse, policías y ladrones, alguien que hace el papel de malo en un juego, siempre gana el bien. Muy buena pregunta. ¿Hay juegos que deberían de prohibirse? Yo creo que lo que hay que permitir es que el niño pueda decir y tenga la validez para decir, no quiero jugar a eso. Ajá, pero en un juego el niño debe aprender lo bueno y lo malo de las cosas. Esto es bueno, esto es malo, es un elemento de enseñanza, de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Una cosa que se espera después del pensamiento formal y después de estas etapas de desarrollo cognitivo en los niños es precisamente el desapego de la dualidad. De hecho, el pensamiento crítico universitario, una de las cosas de las que se persiguen es el alejarse de la dualidad, de decir es bueno, es malo, es blanco, es negro,
estos son pro, estos son contra. ¿Por qué? Porque en el momento en que integras una tercera opinión, en el que te integras una opción, una, algo que rompe esa dualidad, puedes comprender y estructurar más el pensamiento crítico científico. Entonces, yo no soy del partidario de decir es que hay que enseñarle a los niños que hay bueno y malo, hay que enseñarle que son consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues esas, ¿no? Si juegas de esta forma, la consecuencia es esta. Si juegas, ok, a policías y ladrones, perfecto. O sea, juegas a policías y ladrones, todos los jugamos, pero en realidad la base del policías y ladrones, creo que hasta donde yo lo veo en este momento, es la velocidad, la rapidez, la reacción, la estrategia. Se me hace un juego de estrategia más que de buenos o malos. El pretexto es un poco el policías y ladrones. Pero si lo hacemos con un sentido de decir tú eres el malo, yo soy el bueno, y entonces resulta que tú y yo jugamos juntos y debería de haber un rol, ¿no? Un roleplay en donde tú eres una vez el policía, tú eres una vez el ladrón, yo también, pero si yo sí siempre soy la ladrona, y eso acaba afectando mi autoestima y al final yo me siento mal O porque sea, tú siempre ahora tú quieres eres el ganar, bueno, yo soy el malo, o al revés, ahora yo tú soy el malo. eres el bueno. Entonces, ¿qué ves en mí que siempre jugamos ese rol? Eso ya no me gustó. Entonces, ahí esa parte sí puede afectar algo, pero realmente al final lo que se persigue después de toda la formación media superior, o bueno, básica, media superior, superior, es que nos alejemos del tema de la dualidad, sino que se establezca precisamente ese pensamiento crítico que va mucho más de lo bueno o lo malo, que va mucho más de lo que te dice en un lado, del pro, del contra, sino que veamos toda la estructura, ¿no? Cómo llegamos a esto y que aparte comprendamos que, por ejemplo, no sé, un problema social no nada más tiene un lado, sino que es multifactorial, que es también de alguna forma fácil de comprender desde diversas opciones, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, ahora de la pobreza, ¿por qué estamos pobres en México? Bueno, pues hay un tema social, económico, antropológico, cultural, psicológico, físico, temporal, y empezamos a desglosarlo, es más fácil de comprender a que decimos es que somos pobres por la política y porque tenemos un mal presidente. Ah, pero con un buen presidente todo va a funcionar. No, no, a O ver, sea, espérame, es un problema más complejo. ¿qué pasa cuando los niños deciden jugar con armas o deciden jugar con muñecas? También hay familias que consideran que los niños deben jugar con cosas de hombres y las niñas con cosas de mujeres, a la comidita, a la casita, a la muñeca, etcétera. Híjole, no sé, ambos son violentos, porque cuando solamente le pides a una niña que juegue con casitas, con muñequitas, y con eso la estás en algún momento preparando para solamente Estás cumplir un rol castrando materno. en algún sentido, ¿no? Estás, pues sí, de alguna forma bloqueando la capacidad de desarrollar su personalidad y desarrollar un pensamiento crítico, científico, analítico, social. O sea, te decía hace rato, ¿no? Yo un pongo el ejemplo, cuando jugué con carros, sí, con los de tracción me encantaba, le echaba para atrás y me encantaba ver qué tan rápido iban. La velocidad, la física, el impulso, es lo que estaba detrás. Para mí no es que yo quisiera ser un niño, es que me encantaba ver cómo realmente, qué tan lejos lo ponías, a cuántos metros avanzaba, ¿no? Y física fue una materia que me gustó mucho en la formación básica, pero no es algo que me convirtiera en mujer u hombre. Creo que es algo que tenemos que de verdad desenterrar. No es algo, porque el juego con Barbies quiere decir que puede ser una buena mamá. O que un niño que juegue con Barbies quiere decir que después, Bueno, pues, tienes qué el sé yo. caso ahorita de la película de Barbie, que no sé si la viste ya, No yo lo he visto. ni la veré ni me interesa verla, pero lo que he leído de personas adultas y críticos de cine es que es necesario verla para entender esa parte de la realidad. O sea, en los juegos de Barbie, Barbie manda, Barbie es la reina de todo y no sé cómo se llama el muchacho que anda con ella, Ken. Ken. Y cuando se salen del juego y entran a la vida real en esta especie de Ujú, metaverso, no sé cómo llamarle, entonces se dan cuenta de que no es así el mundo. ujú. Y quieres que te diga algo, así jugamos las niñas, así jugaba yo como Barbie, o sea, lo importante eran las amigas, las fiestas, la salida, la ropa, peinarla, el color que le ibas a poner, las zapatillas. Y sí, iba Ken, pero ¿quién era el pretexto? Ah, es que me invitaron a salir, y entonces íbamos al cine y arreglabas la Barbie para el cine, pero estabas con tus amigas. Realmente así jugamos las niñas. Y cuando sales al mundo, es, es que parece que Ken es lo más importante, ¿no? Y no, no es lo más importante. Entonces, sí perdemos esa
sororidad, sí perdemos ese, vamos a decir, como feminismo básico, en donde decías, es que lo importante era yo, mi mundo, mis deseos, y todo eso acabamos a veces, sacrificándolo por tener una relación con un hombre, ¿no? Ahora, no quisiera que se quedara en el aire esta pregunta que me hiciste, porque es muy, muy, muy importante. Las pistolas, las armas, las espadas, todo lo que implica la violencia simbólica y Violencia y el física. poder del instrumento para vencer al otro. O sea, yo tengo la pistola, tengo la espada, tengo la lanza, soy más fuerte que tú. Y es un problema de competencia, es un problema que afecta principalmente a muchos hombres, es el no saber perder, ¿no? Empecemos con eso básico, ¿no? Por ejemplo, vamos a jugar con pistolas, vaqueros, que era algo como más del tiempo de antes, vaqueros, y entonces tú tienes un día con una pistola y yo veo que la mía es más pequeña, entonces voy y hago berrinche a mi mamá y le digo, ¿no? Que me compre una más grande, y entonces yo como niño, llego y te traigo una más grande y la tuya es menos, eficiente, y entonces ya me siento grande frente a ti. De alguna forma, simbólicamente aprendemos que aquella persona que tenga más poder y más capacidad de agredir, siempre va a ser el que va a ganar. No estoy bromeando cuando digo que una de las cosas o por las que en algún momento hace un país más fuerte o más temible es por la capacidad de arma nuclear que tenga, la Sí, capacidad de milicia. sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Ah, yo tenía una pistola de vaqueros igual que la tuya, pero resulta que ahora tengo una más grande y no te he hecho daño. Pero aquí está mi pistola muy grande y más grande que la tuya, te recuerdo, ¿eh? Entonces, el tema ¿Hay alguna nuclear es relación eso también. entre lo grande, el tamaño y el tema fálico? Es que que no es fálico, diría el psicoanálisis. Claro, porque hay algo que es, el poder es algo que ha estado allí, y el poder de alguna forma media muchas relaciones y media muchas políticas y media muchas cosas en nuestra vida, simbólicas y no simbólicas. Sí, y en el juego no encontramos en algún momento las condiciones de paz, ¿no? Para mí es lo más importante. Si yo le doy, voy a decir, tengo 2 hijos y entonces a los 2 hijos les compro las pistolas para que no estén peleando, y luego en un momento juegan ellos, ok, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Cuáles son las condiciones de paz? Por ejemplo, si pone una regla muy clara, ¿sabes qué? Te compro una pistola de agua ahora que es verano, pero la regla es el que pega a la cara, a los ojos, que en algún momento hay pistolas que pueden hacer daño, o los oídos, o alguna parte sensible que puedas lastimar, pierde. En ese momento te quitas el arma y se acaba el juego. Estas pistolas que lanzan balas de pintura, hay un juego de esto, ¿no? Las bochas, gochas, no sé cómo se llama. El Ujú, gotcha. gocha. Ujú. Y duelen mucho, por cierto. Hay reglas muy claras. Entonces, lo importante es, decía Melanie Klein, es importante comprender que la violencia, la envidia, estas cosas de alguna forma van a estar presentes en nuestra psique y en nuestro comportamiento desde niños, ¿no? Esos que están jugando bien y de repente el otro se enoja y lo empuja. ¿Por qué? Porque fue más rápido, porque es más grande, porque le compraron un juguete nuevo en Navidad y a él no. Esta forma que nos relacionamos con el otro a veces también implica la violencia. Entonces, permitir la violencia en el juego puede ser una forma de aprendizaje, pero permitirla para conceder y propiciar la paz. Para mí ese es el tema importante cuando tocamos la violencia en el juego. Ok, ¿cuáles son las condiciones de paz? ¿Cómo llegamos a acuerdos? ¿Cómo llegamos a debatir? ¿Cómo llegamos a argumentar? Porque es algo más del pensamiento después de la escuela, ¿no? ¿Cómo llegamos a comprender al otro para que tengamos una situación de paz? Y no esta regla básica de tú te compras una pistola más grande, bueno, pues yo tengo más armas nucleares, yo tengo más milicia, yo tengo más capacidad de ataque, yo tengo más socios, yo formo, ¿sabes qué? No nada más soy yo, también somos mis amiguitos y entonces es la OTAN, ¿no? Hacemos alianzas, las que vimos en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta forma de comprendernos a través de la violencia sería muy buena que pasara por el juego, pero para conciliar la paz, para comprender la paz. Porque a lo mejor algo que pedimos muchos es la paz mundial, ¿no? El alto al sufrimiento de personas vulnerables, niños, eh, mujeres y demás poblaciones. El punto es eso. Si no educamos para la paz, entonces no vamos a terminar con la guerra, no vamos a terminar con estos niños que se acaban peleando en el parque
así como estas naciones grandes que tienen su almacenamiento nuclear y que siguen en alguna forma tratando de protegerse de estas cosas, ¿no? A lo mejor ya no es lo nuclear nada más, es estas armas también meteorológicas, las armas biológicas, y empezamos a hacer una colección enorme de armas que hacen más aparatosa y más grande la pistola, ¿no? Qué fuerte. Muy bien. Pues no sé si tengas algún otro tema. Este de los juegos está interesante, la verdad. Sí lo es, porque al final o sea, me decías cuál es la finalidad, pues ser uno mismo, ¿no? Y desarrollar todas sus capacidades y algo también, bueno, que me parece muy, muy importante es la capacidad de expresar al niño. Nunca delimitar un juego, nunca prohibir un juego, sino comprender a veces por qué el niño lo está jugando y de la forma en que su juego no miente. Tenemos esto que se llama en psicología la terapia del juego, ¿no? En niños que se han visto en situaciones traumáticas, el juego es capaz de curar una situación traumática en un niño. Claro. Entonces sí hay que como que ver todo y no nada más decir, es que el iPad lo soluciona todo hoy en la tecnología. No, No, es increíblemente básico el juego. así es. Muy bien. Pues seguimos la otra semana. Perfecto, Jesús Manuel. Nos vemos entonces. Hace Muchas mucho, vete a gracias. jugar, vete a jugar. Me voy a ir a jugar. Gracias, Andrea, Gracias a ti. desde Zurich. Besos y abrazos, no balazos. No, por favor, no. Muchas gracias. Saludos. Gracias igualmente.